Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma. Ya saben, este lugar donde hablamos sobre películas, sobre streaming, sobre series, anime, música y todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre pues, un tema que me interesa bastante, sobre un género que yo creo que muchas de las películas o de las series que más me han gustado en los últimos 10 años, más o menos, están de alguna forma vinculadas a este subgénero, que podría ser un subgénero del drama, pero también podría ser un subgénero del thriller, incluso en algunos casos más radicales y específicos podría ser un subgénero del terror como tal. Me refiero al llamado gótico sureño, que si ustedes pues no tienen idea de lo que estoy hablando, es un subgénero, como les decía, que nace en la literatura norteamericana sobre todo, y que pues tiene como su contexto en esta América profunda, ¿no? La América de las personas marginales, la América de alguna forma olvidada, ¿no? No de las grandes urbes, sino de estos pequeños pueblos donde pues la marginación económica, el racismo y también un poco la enajenación espiritual, pues son el pan de cada día. Como les había dicho, este subgénero tiene pues como su alma en la literatura americana, y si ustedes buscan por lo regular gótico sureño van a encontrar el innegociable nombre de William Faulkner, un autor indispensable para entender de qué va un poquito el gótico sureño. Sin embargo, yo, si les soy muy sincero, jamás he leído a Faulkner, así que me gustaría empezar a construir mi concepto del gótico sureño a partir de otros 3 autores, a partir de otras 3 obras. Primero de ellos es Truman Capote, que bueno, yo creo que su obra más famosa es quizá Breakfast at Tiffany's, pero también otra de sus obras indispensables y que se mueve más en el ámbito del periodismo, del reportaje como tal, pues esa sangre fría, In Cold Blood, una obra definitiva en la concepción del nuevo periodismo de aquellos años, una historia real sobre 2 asesinos que matan de forma violenta e increíblemente cruel a una familia que vivía, pues de hecho, en uno de estos poblados del sur de América. Entonces, pues como el acercamiento de Capote es muy, muy, muy porque si bien a final del día es un relato periodístico, un relato que se sustenta en los hechos reales, en la investigación, también tiene pues una narrativa bastante en prosa, incluso por momentos poética, que le da como ese toque increíblemente sensible y empático a la obra de Capote, ¿no? Entonces es como una gran forma de entender el gótico sureño, pues desde esta parte que les decía, de personas marginadas y marginales que son obligadas de alguna forma a entrar pues a un ciclo indetenible de violencia. La segunda obra y el segundo autor al que yo me referiría para construir este concepto, este género, es Tennessee Williams, que si bien Williams es un novelista notable, pues sí, me parece, como dramaturgo me parece excelso, y la obra a la que voy a mencionar es El zoológico de cristal, esta obra que trata sobre pues una familia bastante bastante sui generis, por llamarlo de alguna forma, donde existen pues una violencia interna dentro del núcleo familiar, que creo que también es algo súper importante dentro de todas las narrativas alrededor del gótico sureño, ¿no? Estas pequeñas núcleos sociales que se vuelven violentos, que se vuelven manipuladores, que se vuelven increíblemente también psicóticos de alguna forma, y que encierran dentro de estos pequeños microuniversos terribles realidades de una sociedad completa. Entonces, en ese sentido, creo que el zoológico de cristal define bastante bien qué es el gótico sureño. La tercera y última obra es No Country for Old Men, de Cormac McCarthy, que creo que es otro autor definitivo para
ir construyendo nuestro concepto, que si ustedes que conocen a Cormac McCartney, yo creo que su novela más notable, o si no mejor dicho, la más masiva, es El Camino, de Road. Sin embargo, pues con No Country for Old Men, que años después adaptaron de forma maravillosa los hermanos Coen al cine. Es otra parte muy importante del gótico sureño, que es la construcción de los monstruos dentro de las historias. Y los monstruos suelen ser personas normales, personas reales, estos como seres que son apabullados por su contexto marginal y por toda la violencia interna y externa que les rodea, y se convierten pues como en estos villanos de la vida real, que eso también me parece muy importante dentro del género, que acá los villanos y estos monstruos no son seres que provengan de la fantasía, sino que son seres bastante reales, y eso los hace pues en muchos sentidos mucho más siniestros y tenebrosos. Entonces creo que si ustedes quieren entender el gótico sureño desde la literatura, pues si bien hay un montón de autores y autoras que mencionar, pues yo les daría mi muy personal punto de vista con estos tres, con Capote, con Tennessee Williams y con Cormac McCartney. De acá saltamos un poquito el género al cine, que es de hecho nuestro tema principal, ¿no? El gótico sureño como un subgénero del cine y la televisión. Y no puedo dejar de hablar de la que para mí es la mejor película en la historia de este género, y la verdad también una de las películas de mi vida. Yo sí la pondría como en el top 5 de mis películas favoritas de la historia. Me refiero a La Noche del Cazador, una película del actor Charles Lawton, un actor que nada más grabó una película en toda su vida, pero qué película. Es una especie de cuento de hadas sobre un tipo psicótico que se hace pasar por pastor para pues un poco para engatusar a mujeres y quitarle su dinero, ¿no? Una de estas mujeres se da cuenta de su treta y él tiene que asesinarla. Sin embargo, sus hijos, los hijos de esta mujer, alcanzan a escapar, y aquí es donde empieza una de las persecuciones más terribles, más poéticas de la historia del cine, que tiene todo su contexto en uno de estos pueblos pantanosos, en uno de estos pueblos donde parece ser que tanto pues todas las instituciones las ha abandonado, ¿no? Tanto a nivel de policía, a nivel de estado, a nivel de incluso de religión. Entonces se arma ahí un circunloquio increíblemente inquietante, ¿no? Donde pues sí, es como un juego de gato caza ratones, que me parece increíble. De verdad, si ustedes no han visto La Noche del Cazador, dense la oportunidad. Es una película de los años 50, es una película viejita, pero que define y de alguna forma es el parteaguas para lo que se vendría después con el gótico sureño en el cine. La realidad es que en el Hollywood clásico, yo creo, y esta es una opinión bastante particular, no se llegó a explotar este género como tal. ¿Por qué? Yo creo que porque pues Hollywood siempre ha sido pues dominado por personas como liberales, ¿no? Muy liberales, que no les gustaba que se percibiera a Estados Unidos como este mundo donde pasan cosas terribles, ¿no? El otro Estados Unidos. A ellos les interesaba como que comunicar el Estados Unidos de Hollywood, el Estados Unidos del sueño americano, ¿no? No les llamaba mucho la atención a nivel político, a nivel artístico, a nivel social, comunicar pues las miserias de la América profunda, y en ese sentido creo que no se alcanzó, sobre todo en el Hollywood de la época dorada, a hacer películas realmente buenas en este subgénero, ¿no? ¿Acaso por ejemplo, alguna adaptación de Elia Kazan a Un tranvía llamado Deseo, otra obra de teatro de Tennessee Williams, ¿cómo se llama? La también bastante buena adaptación de Matar a un ruiseñor de Robert Mulligan con Gregory Peck. Matar a un ruiseñor es una novela, por cierto, de Harper Lee, que también era una escritora notable del subgénero, y por cierto amiga también de Truman Capote. También creo que es bastante digna esa película. Sin embargo, creo que no se alcanzó
de lleno a crear grandes obras en este sentido. Si ya nos vamos más adelante en la historia, creo que habría que mencionar a Clint Eastwood como un gran director de historias que se desarrollan en el gótico sureño, y tiene mucho sentido porque Clint Eastwood, pues es, como les decía, pues el Hollywood de antes y el de ahora pues es muy liberal, es muy demócrata, y pues Eastwood siempre se ha caracterizado por ser un tipo republicano con algunas convicciones bastante conservadoras, pero independientemente de eso y paradójicamente de eso, pues creo que también eso lo hace ser un tipo bastante honesto y que no le tiembla la mano a la hora de representar en sus películas la podredumbre, ¿no? de esta mentira, como les decía, que es el sueño americano, ¿no? Entonces habría que irnos a películas de Eastwood como La medianoche en el jardín del bien y el mal, una película, creo yo, la más infravalorada dentro de la filmografía de Eastwood, que tiene todo, todas las claves del gótico sureño. Está en los asesinatos, ¿no? Está esta parte del vudú, esta parte, como les decía, del malentendimiento de la espiritualidad hacia lugares como mucho más siniestros, ¿no? Así que si no han visto La medianoche en el jardín del bien, por favor, háganlo. Sale Kevin Spacey, me parece Matthew Broderick también. Un mundo ideal, aquella película con Kevin Costner, que es un reo que escapa de la cárcel y secuestra un pequeño niño, y ahí empiezan a forjar como una relación pues bastante conmovedora al final del día, ¿no? Que es otra de las películas también infravaloradas en el canon de Eastwood, que es pues un director, creo yo, bastante representativo del gótico sureño. Incluso Mystic River, que si bien yo no la podría catalogar como dentro del subgénero, porque pues para empezar no es una película que se desarrolle en el sur de los Estados Unidos, pero sí tiene como todas las claves del subgénero. Digamos que es una película policíaca en Boston, pero que tiene toda la esencia y todas los infiernos del gótico sureño. También habría que hablar, si nos vamos a los 70s, de La masacre en Texas, de Tobe Hooper. Yo al principio les decía que el gótico sureño en algunos casos puede incluso considerarse un subgénero del terror, y creo que este es el ejemplo claro, ¿no? Cómo Tobe Hooper radicalizó hasta más no poder el género, haciendo una historia de un asesino en serie, que sin embargo tiene todo lo que podrías encontrar en uno de estos pueblos de la América profunda, ¿no? Y esta podredumbre a nivel sensorial y a nivel espiritual y a nivel social está increíblemente representada en La masacre en Texas. Yo alguna vez escuché en un podcast, ¿no? que en esta película incluso se puede sentir el olor a podredumbre, y creo que se me hace increíblemente acertado, y creo que es uno de los grandes referentes de este género, así, sin duda alguna. Creo que actualmente algunos directores y directoras han llevado al gótico sureño a un estado bastante interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, iría a ver, si ustedes no la han visto, Nocturnal Animals, una película, un thriller del gótico sureño de Tom Ford, increíblemente interpretado por Amy Adams y por Jake Gyllenhaal. Alan Taylor Johnson también está ahí. Es una historia, pues sí, si bien es una historia policíaca, también tiene como estos elementos muy característicos del subgénero, y muy en la onda, por ejemplo, también de las narrativas de Clint Eastwood, creo yo. Jeff Nichols, que es un gran cineasta, que tiene una película con Matthew McConaughey del género también muy recomendable, que se llama Moth, que trata también un poquito pues esta historia del reo, del tipo que huye de la ley y también tiene la infancia, ¿no? En ese sentido, creo que Un mundo ideal de Clint Eastwood también podría ser una influencia visible, y que lo veo hasta ahorita, la verdad es que lo veo. Vean Moth, de Jeff Nichols. Sean Baker, un director que creo que siempre tiene sus historias en todos estos pueblos, ¿no? Si ustedes no han visto, por ejemplo, la de Florida Project, es una increíble película, y hasta cierto punto un cuento de hadas que nos habla sobre la infancia dentro de estos, pues de estos guetos, ¿no? Que la gente
forja en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí hay una historia increíble en The Florida Project porque nos habla de una comunidad que vive muy pegada a Disney World, ¿no? Pero a la vez vemos como toda la miseria que hay alrededor de vivir cerca de uno de estos lugares turísticos. Entonces también parece increíblemente interesante. La directora Kelly Richard tiene varios pequeños, son miniaturas los de Kelly Richard de estos mundos, ¿no? De estas historias también en el sur de Estados Unidos, como All Joy, Wendy and Lucy, perdón, que es una historia mínima de 70 minutos sobre una mujer y su pequeño perro. Protagoniza Michelle Williams, es hermosa la película. Night Moves con Dakota Fanning y Jesse Eisenberg, también sobre unos muchachos que se creen pues sí como activistas ecológicos y que van a encontrarse, a toparse con pared en uno de estos pueblos. También parece increíblemente interesante. Andrea Arnold con American Honey, una historia extremadamente rara pero también hermosa sobre un grupo de jóvenes que son contratados por una empresa que vende revistas de todo tipo. Entonces mandan a estos jóvenes, todos ellos jóvenes que han huido de sus casas por violencia o por falta de dinero, y los ponen a repartir, a vender suscripciones a estas revistas en una especie de road trip a lo largo de toda la América profunda. Una historia que es como muy Peter Panesca. Véanla, está increíble. Jordan Peele creo que también ha llevado sus historias de terror hacia ese lado del gótico sureño, porque como les decía, un tema muy importante y muy sensible dentro de este subgénero, creo yo, pues es toda esta parte de la historia, la vergonzosa historia que tiene el sur de Estados Unidos con el esclavismo a las personas negras. Entonces Jordan Peele se desmarca de todos estos pues cineastas y cineastas hablando un poquito de esta América profunda desde la perspectiva de la mujer y del hombre negro. Entonces también Jordan Peele creo que le ha dado un muy refrescante sentido a las historias de este género. Incluso El poder del perro, la última película de Jane Campion con Benedict Cumberbatch, que muchos han dicho que es hasta cierto punto una disrupción del género del western. Yo la verdad lo veo más como una historia del gótico sureño que pues lo tiene todo, tiene su historia arraigada en un pueblo pues sí, de estos escondidos en Estados Unidos, y también tiene como cliffhanger de thriller y asesinatos. Entonces yo pondría incluso a The Power of the Dog en el género del gótico sureño. Si bien las películas han tenido pues bastante influencia de la literatura, creo que donde se ha hecho mejor la adaptación de historias en este sentido es en la televisión, y tenemos que hablar de HBO, ¿no? Tenemos que hablar de las series que ha creado del gótico sureño, y antes de hablar de las joyas, ¿no? Que son, por ejemplo, True Detective, True Blood o Sharp Objects, a mí me gustaría comentar sobre un documental en 3 partes que creo que de alguna forma instauró los parámetros de HBO, sobre todo para crear este tipo de historias, que se llama Paradise Lost. Es un documental americano dirigido por Joe Berlinger, que si ustedes no lo ubican, pues es el güey que ha hecho últimamente estos documentales sobre las cintas de varios asesinos. Por ejemplo, ya sacaron creo el de Ted Bundy y el de John Wayne Jr. Él en el año de 1996 dirige Paradise Lost, sobre una historia real de 3 adolescentes que son pues acusados y condenados por el asesinato de 3 pequeños niños en un pueblo en Arkansas, en el sur de Estados Unidos. Y pues Berlinger documenta todo el proceso de los juicios, unos juicios bastante injustos, por cierto, ya que estos jóvenes, la única razón por la que fueron acusados y tomados como los principales sospechosos es porque les gustaba la música de black metal y porque de repente veían películas con contenido satánico, si la quiero enviar. Entonces aquí vemos como esta parte religiosa, ¿no? Y esta parte pues sí de ignorancia espiritual bien cabrona de Estados Unidos. Estos jóvenes pues fueron condenados, ¿no? Uno de ellos a cadena perpetua, otro a
dos de ellos, perdón, a cadena perpetua y otro a la muerte en silla eléctrica. Entonces es un documental además bien interesante, porque pues se hizo a lo largo de 20 años, que es lo que duran los juicios de estos jóvenes, porque después de ser condenados apelaron la decisión. Finalmente, después de 20 años, perdón, en la cárcel, son declarados inocentes y dejados en libertad. Entonces es una historia desgarradora, real, sobre cómo funciona el gótico sureño en la realidad, ¿no? En Estados Unidos, y que puede destruir vidas. Entonces está muy cabrón. Paradise Lost está en HBO, y creo que esto de alguna forma abrió las puertas a los contenidos, ¿no? Ya les decía yo, The True Detective, por ejemplo, la maravillosa miniserie de Nick Pizzolatto, que aquí en específico yo hablaría de la primera temporada, aquella protagonizada y producida por Woody Harrelson y Matthew McConaughey, sobre dos detectives que empiezan a investigar una serie de asesinatos con toques y vínculos satánicos, y a partir de ahí pues se nos va revelando una historia que por momentos pues es un drama tremendo, por lo menos es un thriller increíble, es también una historia de True Cop bien chingona, y por lo menos se pone bien filosófica, se pone espiritual, se pone casi existencialista, perdón, sobre todo con el personaje de Matthew McConaughey. La primera temporada de True Detective, creo yo, a mi modo de ver, en muy humilde opinión, es el mejor contenido, ya sea película o ya sea serie, que se ha hecho en el subgénero del gótico sureño. No hay serie que sea tan, a la vez tan poética y a la vez tan narrativa a la hora de crear y a la hora de tocar todas las claves que ya les comenté del gótico sureño. Entonces, si tú quieren solo ver un contenido sobre este subgénero en toda su vida, yo les diría que fuera True Detective, la primera temporada, como les decía, protagonizada por Matthew McConaughey. Antes de True Detective, también en HBO, y este es bien interesante porque fue una vuelta de tuerca muy increíble que me pareció de HBO. Se creó una serie, True Blood, que no sé si ustedes recuerdan, que es una serie de vampiros, ¿no? Pero ellos en HBO no se quedaron como en la onda de... Sobre todo porque en ese entonces, creo yo, era un poquito a la par, pues estaba todo el boom de estos contenidos juveniles, sobre todo con la saga de Twilight. Entonces, pues sí, True Blood fue como un parteaguas y darle otro sentido a las historias de vampiros adolescentes, y lo lograron moviendo el argumento pues, a una de estas comunidades sureñas totalmente conservadoras y totalmente arraigadas con una creencia y con una ideología espiritual que no concebía pues otras, ¿no? Y una cerrazón impactante. Entonces True Blood pues es a la vez una historia adolescente, es a la vez una historia de vampiros, pero con un giro de gótico sureño que la hace ser una de las cosas más interesantes de verdad que hay en HBO. No se la pierdan si no la han visto, puta, es maravillosa. Y cerramos con Sharp Objects, esta serie increíble protagonizada por Amy Adams, que puta, al principio nosotros pensamos que estamos como en una historia detectivesca, donde Amy Adams, que interpreta una policía, una detective, tiene que viajar a su viejo pueblo para investigar el asesinato de una pequeña niña. Ya estando ahí, pues la historia se mueve, da un giro bastante radical, y más allá de ser un thriller, es un drama familiar, pero que también tiene pues toda esta onda, como les decía yo al principio, toda esta onda de Tennessee Williams y toda esta onda del zoológico de cristal y de toda la podredumbre y toda la basura que se puede esconder en el interior de un núcleo familiar. Entonces, se pone bien interesante esa serie. Es lenta, se cocina a fuego lento, pero la interpretación de Amy Adams es maravillosa y tiene un final, tiene un giro de tuerca que yo creo que es, pues sí, es mi plot twist favorito
en la historia de cualquier serie. Está muy chingón, sí te deja con la boca abierta, ¿no? Y tiene todo eso. Este pueblo pantanoso que por momentos pareciera sobrenatural, ¿no? O pareciera fantasmagórico, pero la verdad es que así lucen pues algunos poblados del sur de Estados Unidos y toda su onda y todo pues sí, toda su onda de sientes el olor a pantano y está muy chingón. Posteriormente, por ejemplo, Netflix creo que produjo una película que se llama El Diablo a todo momento, creo que algo así. Una película dirigida por este director Antonio Campos, protagonizada por Tom Holland, Robert Pattinson, que a mí la verdad no me gusta bastante. Es como, siento yo, una versión diluida de las cosas que ha hecho HBO, como más para las masas. Voy a sonar un poco snob, pero así la percibo yo. Pero bueno, es como un contenido un poquito más accesible, por decirlo de alguna forma, para entrarle al subgénero del gótico sureño. Entonces igual yo sí les recomendaría que se echaran ahí El Diablo a toda hora, creo que se llama, algo así. En inglés se llama The Devil All the Time, entonces una cosa así la tradujo Netflix. Puede ser una buena entrada para el gótico sureño, que creo que yo pues tiene mucho por dar como subgénero, con estos directores jóvenes que están llevando sus películas de suspense y de terror a una parte más realista y sobre todo a un punto más crítico de su país, en donde muestran no solo la parte ensoñadora de Estados Unidos, sino también la increíble cantidad de kilómetros de putrefacción y basura que puede haber ahí. Creo que es pues una parte que cualquier artista debe tener, este sentido crítico, sobre todo hacia donde vive. Y nada, si ustedes pues tienen como otras recomendaciones, ya sea de películas, ya sea incluso de libros, literatura o de series instaurados en el gótico sureño, por favor coméntenos. Espero les haya gustado este podcast, y espero, si ustedes no conocían mucho sobre este subgénero, que les haya servido y a lo mejor pues le puedan entrar alguna de estas películas o series de las que hablamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Visiten nuestras redes sociales en Twitter. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Visiten nuestra página web www.zonafantasma.com.mx. Nos pueden escuchar por YouTube y también por todas las plataformas de audio como Apple Podcasts o como Spotify. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.